A ver, pensemos en esto. El capitalismo no es solo un sistema económico, ¿verdad? Es como la gran historia de nuestros tiempos. Pero, ¿qué pasa cuando esa historia cambia según quien te la esté contando? Porque lo que vemos en la pantalla, ya sea en una película o un documental, no es solo entretenimiento, son narrativas. Y esas narrativas son las que al final definen cómo vemos y entendemos el mundo. Entonces, aquí está la gran pregunta, el meollo del asunto. Cuando hablamos de capitalismo, ¿estamos hablando de un montón de reglas económicas frías y calculadoras o de una historia? Una que nos hemos contado a nosotros mismos durante generaciones. Porque créanme, la forma en que respondamos a esto, bueno, lo cambia absolutamente todo. Para intentar descifrar esta historia, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos en los zapatos de un cineasta. Vamos a cambiar de lente. Y es que cada lente nos va a mostrar una perspectiva totalmente diferente, casi una verdad distinta. Hoy vamos a explorar la historia del capitalismo a través de 3 lentes muy, pero muy reveladores. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero nos ponemos el lente de las grandes ideas para rastrear los conceptos. Después cambiamos al lente de la gran ambición, enfocado en las personas que lo construyeron todo. Y para terminar, vamos a usar el lente que mira con ojo crítico nuestra economía actual. Muy bien, empecemos con el primer lente, el de las grandes ideas. Piensen en esto como si estuviéramos viendo los planos originales de un edificio inmenso. No nos vamos a fijar en los ladrillos o en las ventanas, no, nos vamos a enfocar en la teoría, en la idea fundamental que hizo posible toda la construcción. Y hay una serie documental que hace justamente eso. Se llama, así de simple, Capitalismo. Y su objetivo, la verdad, es bastante ambicioso. Intenta trazar una línea directa desde las teorías de pensadores de hace siglos hasta, bueno, la economía que hoy moldea la vida en Estados Unidos. Miren, todo esto arranca con una figura clave, Adam Smith. Su famosa idea de la mano invisible del mercado, bueno, cayó como anillo al dedo para justificar la expansión de esa joven nación americana. Pero la historia sigue y llegamos a pensadores como Ricardo, y de repente la eficiencia del mercado ya no es solo una teoría en un libro, sino que empieza a dictar las reglas del juego en la sociedad. Y ese debate, créanme, sigue hasta hoy. Pero ojo, este lente no se queda solo con las ideas bonitas en papel. No, para nada. Se atreve a enfocar las verdades más incómodas. La serie Capitalismo va directo al grano. Explora sin tapujos cómo la riqueza inicial del país se levantó sobre la espalda del comercio de esclavos. Y cómo esa búsqueda obsesiva por la eficiencia muchas veces tuvo un costo humano terrible, rediseñando la sociedad de maneras bastante brutales. Y todo este camino nos lleva inevitablemente al gran choque de titanes intelectuales del siglo XX, Keynes contra Hayek. Por un lado tenemos a Keynes diciendo, oigan, el gobierno tiene que meter mano para calmar las cosas cuando hay crisis. Y por el otro, Hayek, con una fe casi religiosa en que el mercado, si lo dejas en paz, siempre encontrará la solución más eficiente. Esta tensión, este tira y afloja, es básicamente el motor de casi toda la política económica que vemos hoy en día. Ok. Cambiemos de lente. Dejamos atrás las ideas abstractas y nos ponemos uno que enfoca a las personas, a la gente de carne y hueso. Porque con esta perspectiva, la historia del capitalismo deja de ser sobre teorías y se convierte en una historia sobre la pura voluntad y ambición de unos cuantos individuos, digamos fuera de serie. Y el ejemplo perfecto para esto es la serie The Men Who Built America. Esta narrativa, miren, tira por la ventana los debates intelectuales y pone el reflector sobre los grandes titanes de la industria, esos que a punta de empuje y visión construyeron la infraestructura económica del país. Y el estilo es completamente distinto. Olvídense del análisis académico y los gráficos. Esto es pura épica cinematográfica. Es casi como ver una película de acción o de superhéroes, donde los protagonistas son magnates y su campo de batalla es el mercado. Claro, es una narrativa súper atractiva, ¿no? Porque celebra el poder de una sola persona. Pero, y aquí está el detalle, al enfocarse tanto en el drama de unos pocos, muchas veces deja fuera de la foto el impacto que sus decisiones tuvieron en el resto de la sociedad. Bueno, y con eso llegamos a nuestro tercer y último lente. Este es el que deja atrás la historia, tanto la de las ideas como la de las personas, y se planta en el presente para hacer la pregunta más importante, la más urgente de todas. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde va este sistema hoy? Los documentales más nuevos están planteando una pregunta bastante provocadora, una especie de paradoja. ¿Será posible que los mismos factores que llevaron a Estados Unidos a ser la economía más grande del mundo, piensen en recursos, mercados libres, ese espíritu emprendedor, sean precisamente los que ahora le están causando inestabilidad?
Y este lente crítico lo vemos reflejado en documentales muy recientes. Por un lado tienes algo como Economics Explained, que ve el panorama general, la foto completa, y se pregunta si esos pilares del dominio económico de EU ahora están creando una inestabilidad en todo el sistema. Y por otro lado tienes You Need This, que apunta la cámara a algo mucho más personal, más íntimo. Cómo esa necesidad de comprar, de tener siempre lo último, no solo mueve la economía, sino que está de a poco rediseñando nuestra psicología. Y no es un dato menor que You Need This sea de Adam McKay, el mismo director de The Big Short. Eso es una señal, ¿no? Nos dice que esta conversación sobre los excesos del capitalismo ya no es algo para unos pocos expertos. No, ahora está en el centro del debate cultural. Bueno, ya vimos los 3 lentes. Ahora la pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Cómo nos ayuda a ver las cosas con más claridad? Vamos a juntar las piezas. Aquí está la clave de todo. No existe la historia del capitalismo, en singular. Existen historias, en plural, cada una contada a través de un lente diferente. El verdadero truco es aprender a identificar qué lente se está usando. Cuando logramos hacer eso, nos convertimos en espectadores mucho, pero mucho más inteligentes y críticos. Y esta guía rápida lo deja todo súper claro. Por un lado tienes Capitalism, enfocado en las ideas con un estilo muy analítico. En la otra esquina, The Men Who Built America, pura personalidad y ambición, con un estilo de película de acción. Y finalmente las críticas más modernas, que son casi como periodismo de investigación para preguntarse, ¿qué está pasando con el sistema hoy? O sea, diferentes métodos, diferentes historias. Y que quede claro, ninguno de estos lentes es mejor que el otro. Para nada. La historia de las ideas es fundamental. Las historias de la ambición humana nos atrapan, y las críticas sobre el presente son sin duda necesarias. Cada una es una pieza valiosa de este rompecabezas gigante y súper complejo que llamamos capitalismo. Así que, para terminar, les dejo esta pregunta para darle vueltas. Si la economía es, como vimos, una gran historia, ¿quién debería ser el protagonista? ¿La chispa de una idea brillante? ¿La fuerza de una persona con una ambición sin límites? ¿O la maquinaria enorme y a veces impersonal del sistema mismo? Piénsenlo, porque la respuesta quizás no solo define cómo vemos el pasado, sino también